Bueno, retomamos entonces la segunda parte de esta primera clase en la que nos vamos a introducir en algunas ideas sobre la perspectiva glotopolítica. Antes de ver este documento, lo que les sugiero es que lean estos dos primeros textos en este orden. Primero el de Arnaud del Valle, las representaciones ideológicas del lenguaje, y el segundo, una introducción que es justamente el ensayo introductorio a la tesis de Arnaud. Debajo ustedes van a encontrar una serie de textos como bibliografía comentada. Yo en este punto prefiero enviar lo mínimo necesario y no abrumar con más bibliografía. Pero por supuesto que si ustedes encuentran en los fragmentos que voy comentando algún dato que les gustaría profundizar, me avisan y les envío el material en caso de tenerlo digitalizado. Bueno, como van a ver, además de Arnoux y su equipo en la Argentina, otra figura que viene trabajando fuerte en la glotopolítica es José del Valle. José es catedrático de Lingüística Hispánica en el Centro de Graduados de la City University de Nueva York, donde dirige el programa Lenguas y Literaturas Hispánicas y Luso-Brasileñas. Bueno, arranquemos, ¿sí? Una definición abarcadora de glotopolítica la propone como el estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje y de las ideologías que activan y sobre las que inciden relaciones sociales y estructuras de poder, tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario. La glotopolítica estudia cómo estas intervenciones se asocian con posiciones sociales y cómo participan en el cuestionamiento, la instauración, la reproducción o la transformación de entidades políticas. Como ustedes ven, esta es una definición amplia. Mi intención es ir desmenuzándola y clarificando a lo largo de la exposición. Veamos su primera parte, el estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje. ¿A qué se refieren estas intervenciones? ¿De qué se trata? Parece interesante para eso ir un poco atrás en el tiempo para ver una definición previa de glotopolítica. Si bien hubo reflexiones anteriores sobre el término, Arnoux señala que quienes lo consagraron fueron los sociolingüistas franceses de la Universidad de Rouen, Marcellesi y Guespin, quienes la definen como el estudio de las diversas formas en que una sociedad actúa sobre el lenguaje, sea o no consciente de ello. Tanto sobre la lengua, cuando se legisla el estatuto de una lengua oficial en una sociedad, como sobre el habla, cuando se reprime tal o cual uso, o sobre el discurso, cuando la escuela, por ejemplo, decide convertir en objeto de estudio la producción de un determinado tipo de texto. Entonces, como vemos, la glotopolítica no se restringe al estudio de las acciones sobre la lengua, sino que se abre a múltiples intervenciones. ¿Qué intervenciones? Por ejemplo, pueden ser estudiadas de la glotopolítica, la reglamentación de lenguas oficiales, la creación de instituciones como museos de la lengua, la elaboración y circulación de instrumentos lingüísticos, gramáticas, diccionarios, retóricas. Puede abordar artículos periodísticos o ensayos que tematizan o reflexionan sobre el uso de las lenguas, antologías escolares, decretos municipales que regulan el uso de la lengua en avisos en la calle, bueno. Y además, la glotopolítica puede abordar no solo materiales verbales, sino audio o audiovisuales. Algo similar dice José del Valle en el primer volumen de AGLO, el Anuario de Glotopolítica, donde se refiere a la amplitud de espectro de situaciones en que se manifiestan estas intervenciones en el espacio público del lenguaje y el modo que excede, por ejemplo, a las decisiones institucionales, de oficializar una lengua, por ejemplo, sino que también puede abordar distintas interacciones donde se negocian las identidades sociales y su participación en los juegos de poder. Por ejemplo, al respecto, algo que me parece interesante pensar como ejemplo fueron todos los debates sobre el lenguaje inclusivo, o mejor dicho, las intervenciones que hubo en los últimos años sobre el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, que muchas de ellas, bueno, fueron abordadas por estudios glotopolíticos. De hecho, Del Valle tiene un artículo sobre este tema. Y más allá de esto, entonces lo interesante, más allá de estos ejemplos, pienso, ¿no?, que lo interesante es pensar que la glotopolítica también aborda intervenciones de grupos no hegemónicos que realizan acciones de carácter más errático y menos sistematizado, pero no por ello menos significativo. Bueno, algo más que dice Del Valle en AGLO es justamente pensar la glotopolítica como perspectiva, en tanto entiende que ni su desarrollo teórico ni el volumen
de los proyectos que convergen en torno al término ni su grado de instalación profesional han alcanzado por ahora las proporciones que justificarían hablar de una disciplina en sentido estricto. En cambio, si ustedes toman la introducción a la tesis de Arnoux, que también incluyó en estos documentos, van a ver que ella se refiere a la multiplicación de las ciencias del lenguaje en los últimos años y señala que la glotopolítica, que ya tiene una trayectoria respetable, puede incluirse entre las nuevas disciplinas. Nos encontramos entonces, como nos pasó un poco con el análisis del discurso, con cierta atención al momento de querer definirla. Es una perspectiva, es una disciplina. Mi consejo, por ahora no nos compliquemos con esto. Yo entiendo y creo que resulta más operativo referirla como una perspectiva o enfoque, término que además después es retomado por Arnoux en trabajos posteriores. Así que bueno, esto sobre este punto. Y sobre AGLO, este anuario de glotopolítica que ustedes pueden ver aquí, lo que les quería decir es que ustedes pueden acceder a él a través de la página de glotopolítica.com, pueden navegar, es bastante interesante los géneros discursivos que ahí se proponen sobre glotopolítica, y si quieren leer algo más, un trabajo muy recomendable en el primer volumen de AGLO es la introducción de José del Valle, que se titula La perspectiva glotopolítica y la normatividad. Bueno, por otro lado, es interesante pensar que en la perspectiva glotopolítica los textos son analizados como discurso, esto es, en tanto producidos en condiciones históricas concretas que han dejado su huella en el material textual. Los trabajos glotopolíticos tienen una impronta histórica fuerte, indagan en el pasado, pero también abordan el presente prestando atención a procesos económicos, sociales y culturales. Además, son trabajos que acentúan el carácter interdisciplinario de las investigaciones. Es por este motivo que el enfoque glotopolítico toma como herramienta de análisis la metodología del análisis del discurso. Y acá, por supuesto, la vinculación con todo lo que dijimos sobre el análisis del discurso en el documento anterior. Justamente, si observamos el trabajo de Arnoux, en la introducción a su tesis, ella se inscribe en un enfoque glotopolítico, lógicamente, pero cuando da cuenta de sus procedimientos exploratorios para abordar el corpus, ¿qué refiere? Refiere el dispositivo enunciativo, los modos de ejemplificación, el análisis de las operaciones de reformulación, y más adelante, si nosotros observamos, bueno, el trabajo completo, vemos que ella, por ejemplo, analiza la construcción del objeto discursivo, nación chilena. Entonces ahí trabaja de la perspectiva de Gris, que se inscribe en el análisis del discurso. Yo al final de este documento voy a hacer una distinción entre lo que serían problemas enfocados del análisis del discurso y desde la glotopolítica, pero pensemos que en principio utilizan una metodología similar. Bueno, un artículo entonces que yo incluí que pienso que es de interés para pensar algunas categorías de esta perspectiva es el de las representaciones ideológicas del lenguaje. Lo que destacan ahí del Valle y Arnoux al comienzo del trabajo es que, como otras perspectivas y disciplinas, no sé, la sociolingüística, la sociología del lenguaje, la glotopolítica también adopta una visión contextual del lenguaje, es decir, que el fenómeno lingüístico se constituye como tal en un contexto específico. Al ser concebido como una práctica social, el lenguaje es esencialmente variable, ¿no? Esta variabilidad se puede pensar a nivel micro, donde se manifiestan diversas variables fonológicas, o a nivel macro, donde hablar significa, entre otras cosas, privilegiar o no el uso de una lengua sobre otra en un determinado contexto. En este sentido, el lenguaje se figura como el uso, o se nos presenta, mejor dicho, como el uso de un complejo repertorio plurilectal en actos en los cuales se afirman y negocian las identidades sociales de los interlocutores. Entonces, recupero mínimamente esta idea de lo plurilectal. Tal vez ustedes recuerden la categoría de lecto como modo de identificar las diferentes variedades de una lengua en relación con las características propias de un hablante. Los lectos son variedades lingüísticas con rasgos fónicos, gramaticales, léxicos, discursivos específicos que derivan de los condicionamientos propios de determinados dominios geográficos, perfiles sociales o situaciones comunicativas, ¿no es cierto? La sociolingüística, por ejemplo, aborda el caso del dialecto, ¿no? Estudia el dialecto como un conjunto de formas lingüísticas que utilizan los miembros de una comunidad. Pero también distingue variaciones pensadas en términos de grupos sociales diferentes, escolarizados o no, en términos de sociolectos, variaciones propias de una profesión o formación, tecnolecto, o de grupos generacionales, cronolectos, etc. Entonces,
Si lo que se quiere es analizar el perfil de un grupo social dado, nosotros podemos pensar por qué no en la comunidad científica, se debe atender tanto por un lado, al repertorio de lectos, ¿no? Que se efectivizan en diferentes géneros discursivos. Recordemos, como veíamos en el documento anterior, que los géneros discursivos nos plantean, ¿no es cierto?, ciertas restricciones, por ejemplo, en el uso de tal o cual vocabulario. Y por otro lado, si queremos analizar el perfil lingüístico de ese grupo social, también, además de este repertorio de lectos, vamos a indagar en lo que ellos denominan como los regímenes de normatividad, que, en el seno de una colectividad concreta, articulan la relación entre las formas lingüísticas y su valor social. Pero, ¿qué sería entonces el régimen de normatividad? Es el sistema que asigna valores a los diferentes usos del lenguaje y que está estructurado por las condiciones sociales y relaciones de poder de cada colectividad humana. Este sistema explicaría por qué tal lengua o tal estilo discursivo tiene más prestigio que otro en determinada coyuntura. Ustedes van a ver que los autores acá recuperan un poco el planteo de Bourdieu para explicar que los distintos individuos, desde su lugar social y su capacidad de maniobrar en el entramado social, tienen a disposición el uso de una o varias lenguas, el uso de una u otra variedad de esa misma lengua, pero además, desde la posición que ocupa cada individuo, este puede manifestar mayor grado de sometimiento o autonomía frente a un régimen de normatividad imperante, es decir, frente a ese sistema que asigna valores a los usos del lenguaje. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿O a qué punto queremos llegar? Para estudiar el desarrollo de los regímenes de normatividad, señalan ellos, es imprescindible identificar como objeto de análisis las representaciones sociolingüísticas. Este es para mí el punto clave, el primer punto clave del artículo, ¿no? La categoría de representaciones sociolingüísticas o representaciones del lenguaje. Si usted, como ven en la segunda línea, ya podemos plantearlo en términos más amplios. En el análisis glottopolítico lo que se analizan son las representaciones sociolingüísticas. ¿Y qué son estas representaciones? En principio nos vamos a detener un segundo en la noción de representación social, que proviene de la psicología social y que es recuperada por la glotopolítica. La representación social es una forma de conocimiento, socialmente elaborada y compartida, que coopera en la construcción de una realidad común o un conjunto social. Ustedes vieron que estas representaciones son pensadas como sistemas de creencias, prejuicios, valores, a través de las cuales se percibe el mundo, pero que a su vez toda representación es apropiada por un individuo o un grupo e integrada a su sistema de valores que depende de su propia historia, su contexto, etc. Entonces, lo que plantean Arnaud y Del Valle es recuperar esta noción para definir lo que serían las representaciones sociolingüísticas, que ¿qué son? Son aquellas representaciones que se refieren a objetos lingüísticos, lenguas, variedades, acentos, registros, modos de leer o de escribir, y que implican evaluaciones sociales de esos objetos, pero también de los sujetos vinculados a esos objetos. Ahora vamos a pensar cómo. Ellos acá recuperan la voz del lingüista francés Henri Boyer, que asocia estas representaciones con otras nociones propias de las disciplinas que estudian las relaciones entre el lenguaje y la sociedad. Por ejemplo, las actitudes, que se cristalizan en conductas como la lealtad lingüística y el autoodio. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en términos de la lealtad lingüística, como es recuperada por algunas voces la recomendación de publicar artículos en español, ¿no es cierto?, en un contexto donde el inglés se nos presenta como la lengua imperante de la ciencia, pienso, ¿no?, en términos tanto de revistas nacionales como internacionales. Bueno, y otras categorías que ellos asocian, que Boyer asocia a las representaciones sociolingüísticas son, por ejemplo, los estereotipos, las simplificaciones o fijaciones de una representación, o la opinión, que es la verbalización de esa representación. Bueno, tal como ocurre con las distintas zonas discursivas que son objeto de estudio glotopolítico, las representaciones sociolingüísticas también tienen lugar en múltiples zonas discursivas. Por ejemplo,
textos que regulan política y jurídicamente el uso del lenguaje, textos que definen los objetos lingüísticos, habíamos dicho, gramáticas, diccionarios, textos que tematizan estos objetos, por ejemplo, artículos de opinión sobre el uso correcto del lenguaje, imágenes mediáticas que asocian a determinados grupos de personas con determinadas formas de hablas. Acá se propone el ejemplo de los cómicos que en sus imitaciones reproducen y crean estereotipos sociolingüísticos, bueno, y en la propia praxis lingüística. En este sentido, bueno, nosotros en las 2 últimas unidades del seminario nos vamos a concentrar en el estudio de las directrices para autores que proponen las revistas científicas, con el fin de ver justamente qué representaciones se activan en ellas sobre el uso de las distintas lenguas, el inglés y el español, pero también qué representaciones hay sobre el estilo que tienen que tener la escritura de los artículos. Y en las primeras unidades, además de ver estas cuestiones, también vamos a pensar qué representaciones hay sobre el investigador, el científico hispanohablante en relación con su discurso. Y de aquí esta idea de pensar que las representaciones sociolingüísticas no incluyen solamente a los objetos lingüísticos, sino a los sujetos vinculados con estos objetos. Espero que tal vez después con el ejemplo quede más claro. Bueno, el otro concepto que introducen Arnoux y Del Valle es el de ideologías lingüísticas. ¿Se acuerdan que la definición con la que empezamos este trabajo dijimos que la glotopolítica estudia las intervenciones en el espacio público del lenguaje, pero también las ideologías que activan y sobre las que inciden? Es decir, que acá recuperamos el otro elemento clave de esa definición. Bueno, ellos enseguida van a decir que la mirada que se alejan de una mirada de la ideología como falsa conciencia o distorsión interesada de la realidad. En un texto anterior, José del Valle justamente anticipa la idea de que adoptar ideología como categoría teórica implica adentrarse en un terreno pantanoso de definiciones contradictorias, polémicas en torno a los términos, a los modos de análisis, y dice que algo parecido ocurre con ideología lingüística. Así que vamos de a poco, ¿sí? Sin embargo, él, sobre todo recuperando consideraciones de la antropología norteamericana, van a ver que él cita autores como Ullard, Cross-Crity, propone una definición como punto de referencia. Dice: las ideologías lingüísticas son sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, las lenguas, el habla y la comunicación con formaciones culturales, políticas o sociales específicas. Y si bien las ubicamos en el ámbito de las ideas, operando como marcos que vinculan y naturalizan el lenguaje con un orden extralingüístico, también se debe destacar que estas ideologías se producen y reproducen en las prácticas lingüísticas y en las prácticas que reflexionan sobre el uso del lenguaje. Y entre estas prácticas, la glotopolítica se va a interesar por las más institucionalizadas. Entonces, estas ideologías se inscriben en los regímenes de normatividad, es decir, en este sistema que asigna valores a los diferentes usos del lenguaje, y al actuar desde las instituciones definen qué discursividades son legítimas y cuáles no. Pensemos con un ejemplo. Por ejemplo, esto se expresa en textos reguladores como las gramáticas escolares, los manuales de estilo, y nosotros vamos a pensar justamente en estas normativas denominadas directrices para autores de las revistas científicas. Bueno, en particular a partir del planteo de Cross-Crity, Del Valle amplifica esta caracterización de ideología lingüística y señala entonces que representan una percepción del lenguaje y del discurso como producto de los intereses de un grupo cultural o social específico. Pero es práctico entenderlas a la vez como múltiples debido a la multiplicidad que hay dentro de grupos socioculturales, de divisiones sociales en términos de clase, género, clan, élite, generaciones, etc. Y señala también que los miembros de ese grupo pueden exhibir a su vez distintos grados de conciencia sobre las ideologías lingüísticas. Este es un concepto que vamos a retomar y recuperar a lo largo del curso. En resumen, retomando un poco la idea de Arnoux al final de esta diapositiva, en las representaciones sociales de objetos lingüísticos, es decir, las representaciones sociolingüísticas o sociales del lenguaje, se integran en ideologías lingüísticas. Un comentario que quisiera
aclarar, porque es algo que vengo discutiendo también con algunos colegas, que venimos trabajando con el concepto de representaciones sociolingüísticas y más tarde accedimos al de ideologías lingüísticas, es que claramente entendíamos que esas representaciones sociolingüísticas de por sí tenían una carga ideológica. Es decir, hay muchos trabajos en los que nosotros vamos a encontrar como título o tema las representaciones ideológicas del lenguaje. Tal vez, entre otros intereses que tiene la categoría de ideología lingüística, es que nos permite anclar con más claridad en una identificación. Por ejemplo, en relación con el español podemos hablar de una ideología de una ideología lingüística purista que tiende a referir como autoridad a la RAE, a la Real Academia Española. Se han analizado, por ejemplo, en la publicación de gramáticas escolares o en la formación de academias de la lengua en países hispanoamericanos durante el siglo XIX, la activación de ideologías puristas del español en el marco de proyectos de la defensa de la unidad lingüística panhispánica, orientados desde la RAE, ¿no es cierto? Y frente al peligro implicado en el avance de expresiones foráneas que corrompían o enviciaban la lengua. Pero bueno, repito, sobre este concepto vamos a seguir hablando. Esta es una primera introducción. Finalmente, un último concepto que me gustaría enfatizar en la lectura del texto de Arnoux y del Valle es el de ideologema. Las representaciones ideológicas del lenguaje, los sistemas lingüísticos ideológicos se apoyan en ideologema, por eso es una categoría interesante para nosotros, en tanto su reconocimiento nos permite avanzar sobre el análisis. Si bien el concepto de ideologema no es original de Marc Angenoux, él lo inscribe de manera contundente en los estudios del discurso. Angenoux recurre a una analogía para explicar esta noción. Él dice que, así como el fonema es la unidad de un paradigma fonológico y el monema es la unidad más pequeña de un código lingüístico, bueno, el ideologema es la unidad más pequeña e imposible de descomponer, dice él, en un estado global de discursos sociales bajo una hegemonía dada. Él toma como ejemplo el ideologema la lucha por la vida y estudia su circulación en un corpus de textos franceses, en un corpus de textos que incluyen artículos científicos, políticos, literarios, publicitarios, hacia el año 1889. Y lo que observa es que si bien el ideologema toma cuerpo en una forma cristalizada, la lucha por la vida en este caso, su sentido no es monovalente, sino polifónico, en particular cuando migra hacia otras zonas de la discursividad social, más allá de los primeros discursos evolucionistas fundadores, no sé, pensemos en Darwin, en Spencer, en los que se inscribió en sus primeros términos. Pero Angenoux también se nutre de la tópica aristotélica para pensar el ideologema como un lugar común, entendido no como una forma vacía, sino como un tópico que refiere las variantes culturales e históricas propias de una sociedad dada. Lo propio de la doxa de un grupo, aquello que considera evidente y fuera de discusión. Como bien sintetizan del Valle y Arnoux, el término ideologema refiere a lugares comunes, postulados o máximas, que pudiendo realizarse o no en la superficie, funcionan como presupuesto del discurso. Esto es importante, esta idea de que pueden realizarse o no en la superficie. No siempre el ideologema se materializa tal cual en el discurso, nosotros lo leemos, lo encontramos, sino que muchas veces subyace a un enunciado y somos nosotros como analistas del discurso, como analistas del veto político, los que lo tenemos que detectar subyacente a un enunciado. Entonces, ellos señalan que en distintas épocas y lugares han dominado y dominan, entre otros, los siguientes ideologemas. Ideologemas vinculados a la glotopolítica, ¿no? Por ejemplo, una nación se define por la posesión de una lengua y de tener su propio Estado. Otro, las sociedades tecnológicas avanzadas poseen lenguas superiores. Este ideologema nosotros lo vamos a referir a lo largo del curso. Bueno, también señalan la defensa de las lenguas minoritarias es siempre progresiva, las lenguas son libres e iguales de derechos, entre otros. Y dicen que
Antes de seguir, nosotros vamos a pensar también por qué decir que el inglés es la lengua franca de la ciencia es un ideologema que, bajo una aparente neutralidad y presuposición de beneficio recíproco entre las lenguas, oculta el poder ejercido por el inglés sobre las otras. Este es un ideologema que me gusta mencionar en este momento porque es uno con el que nosotros vamos a trabajar. Bueno, y ellos también señalan que en relación con el español, los congresos internacionales de la lengua son fuentes de expresiones discursivas en las que se tematiza la lengua y en las que se manifiesta con absoluta claridad la producción y difusión de ideologemas. Y ellos reconocen en el último, perdón, no en el último, sino en el Congreso de la Lengua celebrado en Rosario, algunos ideologemas vinculados al español. Por ejemplo, la lengua es la patria común, la lengua es un lugar de encuentro, el español es una lengua universal, nuestra lengua es mestiza, el español es americano, etc. Bueno, el artículo de Arnúi del Valle continúa, léanlo, ustedes van a ver algunos ejemplos sobre breves análisis, ideologías en torno al español, y a la vez opera como introducción de un número especial de la revista en que fue editado, porque enseguida entra a describir los artículos que lo componen. Antes de terminar, entonces, una última cuestión, para diferenciar un poco entre el tipo de análisis discursivo en función de lo que vimos en el documento anterior y el análisis glotopolítico. Si lo que vamos a abordar, y pensando, ¿no?, en los temas del seminario, si lo que vamos a abordar es la construcción de un objeto discursivo, por ejemplo, el objeto discursivo ciencia en Husserl, está inventando, o la conformación del etos discursivo en tal científico, o las operaciones de reformulación sobre tal tema entre un texto de investigación y uno de divulgación, vamos a trabajar con la perspectiva del análisis del discurso. Si en cambio lo que queremos hacer es un análisis sobre la representación que se promueve sobre el discurso de la ciencia, sobre cómo normativizar el discurso de la divulgación, sobre cómo se debe escribir un artículo, o sobre qué pasa con tal o cual lengua en las comunidades científicas, entonces podemos apelar a una perspectiva glotopolítica. Esto va a depender de lo que cada uno quiera analizar, digamos, es independiente de eso. Bueno, ya en los próximos encuentros virtuales nos vamos a introducir en materiales del seminario. Esto tal vez resulte hasta aquí un poco teórico, pero a partir de la próxima semana vamos a tratar de pensar cómo estas categorías nos ayudan a pensar en situaciones prácticas del análisis. Por supuesto, cualquier duda me pueden escribir. Yo sé que también es un poco veloz el ritmo por la cantidad de información, pero esta rapidez tiene que ver como propósito de que el documento sea menos pesado al enviar. Pero espero que los próximos sean más amigables. Bueno, nuevamente les agradezco la atención y bueno, estamos comunicados.